Euroconexión. Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada de UPyD integrada en la delegación Ciudadanos Europeos, dentro del grupo Renovar Europa. Pagaza siempre ha hecho una férrea defensa de las libertades, tanto en España, especialmente en el País Vasco, como en Europa. Es una gran opositora del nacionalismo excluyente y defiende su voz en Europa como una voz en contra de los populismos. La Universidad de Navarra recibió su visita a finales de febrero. La europarlamentaria ofreció una clase en la asignatura Comunicación Política, tuvo encuentros con profesores, alumnos y también hizo un hueco para atendernos en Euroconexión. Lleva varios años en el Parlamento Europeo, desde 2014. ¿Por qué decidió ser eurodiputada? O sea, ¿qué cree que se puede cambiar desde Europa que no se puede cambiar desde España? Yo la verdad es que pensaba que nunca iba a volver a política. Vamos, lo había dicho en casa y me habían creído, yo también lo había creído. Pero cuando me ofrecieron ir al Parlamento Europeo pensé que era la manera de poder seguir trabajando en todas las cosas que tenían que ver con terrorismo, con postterrorismo, con víctimas del terrorismo, con la lucha contra la impunidad, con todas estas cosas, porque si no, creía que iba a tener menos oportunidades de poderlas contar y que se supieran. Entonces pensé que era práctico. O sea, la política en sí misma o los partidos en sí mismos no me volvían loca de felicidad, pero pensaba que era una posibilidad muy buena de trabajar. No me imaginaba que el Parlamento Europeo me iba a dar efectivamente tantas posibilidades. Primero porque tenemos muchísimos medios, porque podemos organizar los recursos de una manera que sirva para ir más allá de lo que hacemos en las comisiones, porque nos permite venir a España una semana cada 2 meses, como esta semana, por ejemplo, para poder escuchar, para podernos llevar ideas, para poder tener contacto con reivindicaciones concretas y además porque por unas cuestiones de época hay un cambio de paradigma tecnológico y vital. Y la mayoría de los problemas que tenemos que encarar ahora mismo son transnacionales. No se pueden solucionar con la legislación nacional. Entonces, claro, estás en el sitio donde puedes ayudar. Y en el caso de lo que está pasando, la mutación de los delitos de odio, del espacio gris que hay entre el discurso de odio, delito de odio y terrorismo o asesinatos o daños con inspiración de odio, hay un trabajo que realizar pues extraordinario. Pero en otros delitos también, en otras cuestiones también. Y ya que dice lo de los delitos de odio y demás, ¿cuáles cree que son los discursos más peligrosos? Bueno, la Unión Europea como Unión Europea... no. Los países de la Unión Europea. Dentro de los países hay distintas formas de intolerancia. Podríamos decir que el veneno que existe ahora mismo, no solo en la Unión Europea, pero nos circunscribimos a la Unión Europea, es un discurso intolerante, un discurso identitario, un discurso que dice cómo hay que ser y cómo no hay que ser. Distintos grupos, porque hay muchísimas formas de intolerancia, ejercerse la hostilidad contra el que no piensa como uno, discursos del odio, puede haber microviolencia o puede haber violencia. O incluso hay fenómenos de terrorismo. Tenemos un gran fenómeno de terrorismo de inspiración global, que es el terrorismo de inspiración yihadista, que si lo analizamos, lo que nos encontramos es un gran fenómeno de intolerancia. Es que se quiere regular cómo hay que vivir. Entonces, las sociedades, para ese tipo de terroristas, no pueden ser libres. No se puede cantar, no se puede bailar, no se puede llevar el pelo suelto, no se puede ir vestido como vamos vestidos nosotros, no se puede comer o no comer dependiendo de las fechas lo que ellos digan. Y además, todo son prohibiciones prácticamente. Bueno, es una manera de vivir absolutamente aberrante. Hay otras formas de terrorismo de ultraderecha, terrorismo de ultraizquierda, muchísimo menos importante desde el punto de vista de las víctimas, pero también otros discursos de intolerancia que están creciendo. ¿Cree que entre esos discursos de intolerancia está el nacionalismo? O sea, ¿lo metería en ese paquete? Por supuesto, es que es uno de los más fuertes. La forma de intolerancia más repetitiva en la historia es el nacionalismo. El pensamiento nacionalista llevó a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Millones de víctimas en Europa. La Unión Europea surge de las cenizas de esas guerras. Y lamentablemente en el siglo XXI el nacionalismo ha vuelto.
con caras distintas, pero claro que ha vuelto. Tenemos nacionalismo de Estado, que no es tan peligroso, pero que lo que hace es que se queden atascados los proyectos europeos para solucionar problemas reales. Tenemos migración y asilo, y se queda atascado. ¿Por qué se queda atascado y hay caos y no se hacen las cosas? Porque hay países que dicen que no quieren colaborar en nada y bloquean por nacionalismos de Estado, por intereses muy, muy particulares de Estado, sin pensar que es algo que es afrontable y que se puede sacar para adelante, y que puede dejar de ser un problema si se canaliza, pues como por ejemplo canalizan los canadienses. Pero tenemos además otras manifestaciones más groseras del fenómeno del nacionalismo, que es el ultranacionalismo, que es el que nos encontramos, por ejemplo, en Hungría y en Polonia, donde se persigue a juristas, se persigue la libertad de cátedra, se persigue a los medios de comunicación, porque ciertos partidos que tienen fórmulas de populismo dicen qué es lo correcto y lo incorrecto. O sea, qué manera es buena de ser polaco, qué manera es buena de ser húngaro. Pero en su contrario también hay unas minorías en esos países que a lo mejor no tienen poder, pero también querrían hacer lo contrario, ¿eh? O sea, que está habiendo muchas políticas de identidad. ¿El nacionalismo es importante? Mucho. Y hay un tercer estadio, que es el ultranacionalismo de los que quieren secesión de un Estado-nación, de un Estado miembro. Si Europa tuviera todas las nacioncitas que distintos ultranacionalistas buscan, sería ingobernable. No tendríamos 27 Estados miembros, tendríamos unos 80 o 90. Eso no habría manera humana de gobernarlo. ¿Y qué cree que pueden hacer los eurodiputados los eurodiputados y las instituciones europeas en general para tratar de frenar esto? Parece que cada vez va más. Bueno, es el retorno de ese pensamiento identitario de la tribu, de la exclusión, de la identidad como un elemento religioso, una religión de sustitución pura y dura. Es, primero, decir cuál es el patrón del buen ciudadano. Segundo, decir que hay una causa histórica, me da igual cuál. Tercero, sentirse víctima, la macrovíctima. El que está ejerciendo la intolerancia se considera víctima. Y entonces ya pues va justificado. Por la noche se va a la cama diciendo uy, qué víctima soy. Y ya con esos tres elementos, más la sentimentalización de la política, la irracionalidad, como si fuéramos adolescentes, no hay ley. El imperio de la ley no es importante. Con esos cuatro elementos, uno ya tiene un movimiento patológico. ¿Qué hay que hacer? Reconocer los problemas. En lugar de decir el y tú más o cosas estas, no, lo que hay que hacer es identificar. Cuando estamos viendo que hay un comportamiento de fondo antidemocrático al indicar que la ley es algo objetable, no, la ley es si a mí me viene bien, si no, no. Lo primero que hay que decir, mire, usted es un populista. Usted está yendo contra la democracia, porque la democracia son reglas de juego. Las mayorías pueden ir contra la democracia, ¿eh? No lo olvidemos. No es la primera vez que ha podido pasar en la historia. O sea, la mayoría no me sirve. Una mayoría que hace algo aberrante, que va contra la Carta de Derechos Fundamentales o contra los elementos básicos de principios y valores de un régimen de Estado de Derecho democrático, eso es lo primero que hay que decir. Mire, usted está haciendo esto. Usted está yendo contra el artículo 1.1 de la Constitución Española. Usted está yendo contra el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales. En lugar de insultar, hay que poner a la gente en el espejo de que eso debilita el Estado de Derecho democrático. ¿Y cree que esto al final amainará estas tendencias nacionalistas que estamos viendo no solo en Europa, sino en todo el mundo, que parece que han despertado desde hace unos pocos años? Si les hacemos frente correctamente y con argumentos veraces y no nos volvemos ultranacionalistas de sentido contrario, sí, hay que trabajar. Si miramos a otro lado y tal, este tipo de movimientos son muy expansivos, absorben mucho el oxígeno. Pues cuanto antes se indica que hay elementos que no son admisibles, pues muchísimo mejor. En mi opinión, hay que intentar hacerlo con bastante tranquilidad de espíritu y tener mucha paciencia. ¿Soluciones milagro? Ante fenómenos así, no. Coger pico y pala y hacer artículos de opinión, hacer manifiestos, salir a la calle, guardar las formas, respetar siempre, incluso respetar como seres humanos, a aquellos que están diciendo barbaridades, aunque haya que llevarles a la cárcel, pero sin ira. O sea, la ley ha de cumplirse. Hay que intentar pensar que el ser humano que hace algo que está penado por la ley tiene que asumir su responsabilidad y tendrá una segunda oportunidad. Hay que intentar no introducir dentro de nosotros todos esos elementos de hostilidad máxima. Porque lo que sí es cierto es que los seres humanos podemos cambiar. Hemos podido estar en las tinieblas y encontrar una manera de volver a ser humanos. Pero claro, eso tiene que ser real. No vale que sea algo simplemente para tener impunidad. Paciencia y templanza
Porque claro, a golpe de tuit no se suele solucionar. Hoy hemos tenido con nosotros a Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada por Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad de Navarra.